Cuando instalé la aplicación de citas por primera vez, no tenía muchas expectativas. Mudarse a una nueva ciudad siempre es difícil, y en mi caso también era increíblemente solitario. Todos mis amigos quedaron en el pasado y aquí estoy yo, una mujer joven de 28 años, en un lugar desconocido, con la sensación aguda de que la vida está pasando sin mí. No estaba buscando una relación seria, solo compañía para una cena o una ida al cine. Así fue como encontré a Javier. Su perfil llamó mi atención de inmediato. Aspecto agradable, sonrisa amigable, aficiones que no eran demasiado típicas en su descripción. Empezamos a chatear y, sinceramente, desde el principio me parecía demasiado perfecto. Pero, ¿quizás era solo suerte? ¿No es eso lo que todos deseamos cuando nos registramos en sitios como estos? A los pocos días me propuso encontrarnos en un café. Normalmente me habría aconsejado a mí misma no apresurarme, pero algo en su manera de comunicarse me hizo aceptar. Y no me arrepiento. Cuando lo vi en persona, todas mis dudas desaparecieron. Javier era incluso mejor de lo que podía haber imaginado. Educado, atento, con un buen sentido del humor. Me ofreció elegir el lugar para nuestra cita, aunque él claramente ya sabía a dónde ir. Ese café evidentemente era su lugar favorito. La primera cita fue perfecta. Nos reímos, hablamos de todo y de nada. Incluso me sorprendió lo rápido que logró hacerme sentir cómoda. La noche terminó en una nota agradable y regresé a casa con la sensación de que esto podría ser el comienzo de algo bueno. Pero en ese momento no sabía que este extraño tan perfecto ocultaba algo muy importante. Después de esa noche nuestra comunicación se volvió casi diaria. Chateábamos, hacíamos videollamadas y Javier se iba convirtiendo cada vez más en parte de mi vida. Siempre sabía cómo mantener una conversación. Me hacía preguntas sobre mis aficiones, mis planes para el futuro, incluso sobre pequeños detalles como lo que había desayunado. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Javier mostraba un interés en los detalles de mi vida que a veces parecía excesivo. Eran preguntas que podrían parecer inocentes, como ¿se llama mi jefe?, ¿qué hago por las tardes?, ¿dónde compro mis alimentos? Pero la cantidad de ellas empezó a aumentar. A veces me daba cuenta de que hablábamos más sobre mí que sobre él y eso me incomodaba. Luego ocurrieron cosas que inicialmente atribuía a coincidencias. Por ejemplo, un día decidí ir a un pequeño parque fuera de la ciudad para estar sola y respirar aire fresco. No se lo dije a nadie, no lo consideré necesario. Y de repente, ¿quién estaba ahí? Javier. Estaba en la entrada del parque con alguna explicación, diciendo que simplemente decidió dar un paseo y se encontró conmigo por casualidad. Pasamos un día agradable juntos, pero en ese momento algo me hizo sentir que no todo estaba bien, o en otra ocasión. En una conversación mencioné que quería probar un café en el centro, pero que aún no había ido. Unos días después él me invitó a almorzar allí. Cuando le pregunté cómo sabía de ese lugar, Javier simplemente sonrió y dijo que tenía sus fuentes. Probablemente una broma, pero había algo extraño en ella. Cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de que Javier sabía más sobre mí de lo que debería. Sabía cuándo terminaba de trabajar, cuándo me encontraba con amigas, incluso dónde había estado el fin de semana. Estos momentos empezaron a acumularse, y en algún momento me di cuenta de que la sensación de comodidad que tenía al principio se había transformado en algo más inquietante. Con el tiempo, esta sensación de inquietud comenzó a crecer, como una bola de nieve. Todo con Javier estaba yendo demasiado rápido, demasiado intensamente, y su atención se estaba convirtiendo en una obsesión. Los mensajes y llamadas suyas comenzaron a llegar con una regularidad inquietante. Al principio por la mañana antes del trabajo, luego al mediodía, después por la tarde y en algún momento también en medio de la noche. Siempre encontraba una excusa para escribir, ya sea para comentar una película, preguntar cómo había sido mi día o simplemente para ver cómo estaba. Al principio no quería dramatizar, pero la situación se fue volviendo insoportable. A veces me llamaba por videollamada en momentos completamente inapropiados, como si olvidara los límites personales.
Una vez esto ocurrió cuando ya estaba en la cama y él solo quería hablar porque no podía dormir. Sentía que tenía que responder para no herirlo, pero estas llamadas inesperadas empezaron a agotarme. Lo más inquietante era que Javier comenzaba a aparecer en lugares donde yo estaba, aunque no le hubiera dicho nada al respecto. Cuando iba a reunirme con amigas, él casualmente se topaba conmigo, como si simplemente estuviera por ahí. Al principio traté de atribuirlo a la suerte, pero estos encuentros ocurrían con demasiada frecuencia para ser solo coincidencias. Un día, cuando iba al supermercado a comprar alimentos después del trabajo, lo vi en la entrada. Me saludó con la mano y se acercó como si fuera lo más normal del mundo. No pude evitar notar cómo cada vez más a menudo él aparecía en los lugares donde yo estaba, como si conociera mis rutas de antemano. Empecé a evitar nuestras citas, inventando diversas excusas. Estaba ocupada en el trabajo, cansada o simplemente quería estar sola. Pero cada vez que intentaba distanciarme, él encontraba una manera de traerme de vuelta. Ya fuera apareciendo inesperadamente en la puerta de mi casa con comida, o enviándome mensajes emotivos en los que se disculpaba por su insistencia, prometiendo no ser tan invasivo. Y cada vez yo cedía, esperando que él cambiara. Pero en el fondo, ya sabía que todo esto era demasiado extraño. La situación comenzó a asustarme seriamente, pero no sabía cómo actuar correctamente. Una parte de mí todavía creía que estaba exagerando, pero la otra parte ya gritaba que era hora de huir. Una noche, después de un día especialmente largo en el trabajo, llegué a casa con el único deseo de simplemente acostarme y desconectarme del mundo durante un par de horas. Pero en lugar de eso, encontré algo que me hizo sentir el corazón helado. Primero, era un ruido apenas perceptible, como un zumbido sutil. No entendía de inmediato de dónde provenía, pero definitivamente no me dejaba tranquila. Era un sonido que parecía venir de mi dormitorio. Revisé todo, incluyendo el teléfono y los aparatos domésticos, pero no encontré nada. Sin embargo, el ruido seguía molestándome. Sentí una inquietud extraña y comencé a registrar el apartamento, sin intentar convencerme de que era solo una tontería. En un momento noté un pequeño punto negro que sobresalía detrás de una estantería. Al acercarme, vi lo que era, una cámara diminuta, tan pequeña que habría sido fácil pasarla por alto si no fuera por ese sonido sospechoso. El pánico me invadió. Me quedé allí mirando ese dispositivo, tratando de comprender lo que significaba. Mi primer pensamiento fue que era algún tipo de malentendido. Pero luego empecé a mirar a mi alrededor, notando otros detalles extraños en mi casa. Encontré varias cámaras más, en la sala, en la cocina, incluso en el baño. Mi apartamento parecía estar impregnado de estos ojos que observaban cada uno de mis movimientos. Entonces entendí que no era una coincidencia, y la respuesta era obvia: Javier. Era él quien podía haber instalado estas cámaras. Todo su conocimiento sobre mí, sus apariciones inesperadas en diferentes lugares, su interés obsesivo en los detalles de mi vida. Todo empezaba a encajar en una imagen aterradora. Él me había estado vigilando desde el principio. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. No sabía qué hacer. En mi mente se mezclaban fragmentos de pensamientos. Alguien había estado observando cada uno de mis pasos durante las últimas semanas, y yo no me había dado cuenta. Debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Desconecté todos los dispositivos que pude encontrar y me senté en el suelo de la sala tratando de ordenar mis pensamientos. Estaba aterrorizada. Javier no era quien parecía ser. Esta persona, a quien había considerado casi perfecta, resultó ser algo mucho más aterrador. No podía quedarme en este apartamento ni un minuto más. Después de descubrir las cámaras, el miedo me envolvió tanto que casi sentía físicamente cómo las paredes se cerraban, privándome del aire. Javier resultó ser alguien muy diferente de quien aparentaba, y la idea de que me había estado siguiendo todo este tiempo era insoportable. Empecé a empacar frenéticamente. Solo tomé lo esencial: mi billetera, el teléfono, el cargador y unas cuantas mudas de ropa.
Mis pensamientos estaban confusos. ¿A dónde ir? ¿A quién pedir ayuda? Pero sabía una cosa, debía salir de allí lo antes posible. Decidí llamar a mi amiga Carla, la única que podría ayudarme en esta situación. Con las manos temblando marqué su número y le expliqué en pocas palabras lo que estaba pasando. Carla entendió de inmediato que la situación era grave y sugirió encontrarnos en uno de los lugares concurridos donde podría sentirme más segura. Con mis cosas listas, me dirigí a la salida, tratando de no hacer ruido. Pero cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detiene. Javier estaba en la acera justo frente a mi edificio. Estaba vestido como de costumbre, tranquilo y compuesto, con esa sonrisa amigable en el rostro que alguna vez había encontrado tan atractiva. Pero ahora esa sonrisa me parecía una máscara que escondía algo oscuro. No sabía si él me había visto, pero de inmediato di un paso atrás y cerré la puerta con cuidado, dejando una pequeña rendija para observarlo. Él simplemente estaba allí, como si estuviera esperando a alguien, o sabiendo que yo saldría. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él podría oírlo. Sabía que si me veía todo podría terminar mal. No sabiendo qué hacer, rápidamente envié un mensaje a Carla. Él está aquí. Luego apagué el teléfono para que ningún sonido revelara mi ubicación. Tenía que encontrar una manera de salir de allí sin ser vista. Decidí salir por la puerta trasera. El apartamento estaba en el primer piso y las ventanas daban al patio. Abrí la ventana del dormitorio y salí silenciosamente. El patio estaba vacío y corrí hacia la calle más cercana, tratando de mantenerme en las sombras para no llamar la atención. Todo lo que podía pensar era cómo llegar a Carla y finalmente contarle todo. Escuchaba los pasos resonar en el silencio nocturno y cada sonido me hacía saltar. Corría sin mirar atrás, pero sentía que él estaba cerca. Cuando finalmente llegué a una calle concurrida, vi que Javier ya no me seguía. Pero el miedo no se había ido. Sabía que eso era solo el primer paso para escapar de esta pesadilla. Cuando llegué al lugar donde había quedado con Carla, era una calle llena de gente con restaurantes y bares. Las luces de neón, el ruido de las voces, los sonidos de los coches que pasaban, todo eso me tranquilizaba un poco, como si la multitud pudiera actuar como una barrera entre yo y mi acosador. Me paré en la entrada de uno de los bares, mirando alrededor en busca de Carla. Ella ya debería estar cerca. Mi ropa estaba empapada de sudor por los nervios y la carrera rápida, y trataba de recuperar el aliento, mezclándome entre la gente. Cada vez que se abría la puerta del bar y escuchaba el sonido de la campanita, me sobresaltaba, temiendo que fuera Javier. Pero en lugar de él apareció Carla, preocupada y agitada. Ella notó de inmediato mi estado y, sin hacer preguntas, simplemente me abrazó fuerte. Nos dirigimos al rincón más apartado del bar y pedimos café. Sentía que las personas a nuestro alrededor eran mi protección y que en ese lugar Javier no podría hacerme daño. Pero en mi mente seguía resonando su voz y no podía sacar de mi cabeza el hecho de que me había estado siguiendo durante tanto tiempo. Empecé a contarle a Carla todo. Nuestra primera cita, las extrañas coincidencias, cómo sabía dónde estaba y cómo aparecía de repente en lugares donde no debería estar. Cuando llegué al momento de las cámaras, sus ojos se abrieron de par en par y vi el reflejo de mi propio miedo en ellos. Carla propuso de inmediato ir a la policía, pero no sabía qué esperar. ¿Era suficiente prueba? ¿Y si Javier simplemente negaba todo diciendo que yo lo había inventado? Temía ser considerada una paranoica, pero Carla insistió en que era un asunto serio. Decidimos no volver a mi apartamento esa noche. Carla propuso quedarnos en su lugar hasta que pensáramos en qué hacer a continuación. Acepté, sabiendo que no podría poner un pie en mi casa sin sentir repulsión y miedo. La sola idea de que alguien me había estado observando tanto tiempo me hacía querer olvidarlo todo y comenzar de nuevo. A la mañana siguiente fuimos a la policía. Dediqué pruebas y conté todas las rarezas que habían ocurrido desde que nos conocimos. Llevé las cámaras que había encontrado en el apartamento como evidencia.
Los policías tomaron mi declaración en serio y comenzaron una investigación. A Javier le será difícil salir de esto, pero entendía que el juicio o cualquier decisión podrían tardar semanas o incluso meses. Cuando salí de la comisaría, el alivio se mezclaba con los restos del miedo. Sí, había hecho todo lo que podía, pero ahora comenzaba otra etapa, la espera y la esperanza de que esta pesadilla acabara. Carla se quedó conmigo y tratamos de distraernos hablando de otros temas. Pero incluso cuando volví a mi vida normal, la sensación de que alguien me observaba no me abandonaba. Cada sombra en la calle, cada desconocido me parecía una amenaza potencial. Sabía que eran las secuelas de todo lo que había pasado y que volver a la tranquilidad llevaría tiempo. Pero a pesar de todo, sabía una cosa: no permitiré que nadie más invada mi vida de esa manera. Javier rompió mi confianza en las personas, pero no la destruyó completo. Estoy listo para empezar de nuevo, incluso si el camino hacia eso será largo y difícil.